Vamos a la conversación de esta hora. Está con nosotros Alejo Aprais, presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia de la Araucanía. Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado. Hola Patricio, muy buenas tardes y un saludo a todos los televidentes que nos están viendo a esta hora. Bueno, antes de ir a los anuncios del presidente, me gustaría preguntarle sobre la reunión que sostuvieron ayer. Algo alcanzamos a conversar a través de Cristian Cales con usted antes de entrar precisamente a esta reunión con el presidente. ¿Qué le pareció la reunión? ¿Estaba de acuerdo se cumplieron las expectativas que alguna vez ustedes tenían de esta conversación con el presidente, Alejo? Mira, la verdad que en primer lugar, como lo he dicho, agradecer al presidente por haber venido después de 8 meses a la Araucanía, a la macrozona sur en general, y tomarse el tiempo de escuchar a las víctimas, que es algo importante. Las víctimas, el relato de cada una de las víctimas, por supuesto, es distinto uno del otro, pero siempre cargado de mucha emoción y de una carga tremendamente emocional. Yo creo que el presidente el día de ayer sintió esa carga, por lo tanto esperamos que le haga sentido el hecho de poder hacer una ley de reparación a víctimas. Las víctimas, por mucho tiempo, vamos a cumplir 25 años de este conflicto, mal llamado conflicto, sino que de estos ataques terroristas, y las víctimas a la fecha no hemos tenido ningún tipo de reparación que el Estado lo facilite o lo entregue, sino que las reparaciones que se han tenido han sido muy esporádicas, han sido prácticamente seleccionadas las personas porque han tenido la capacidad de llegar a la moneda, a golpear la puerta para conseguir esta reparación. Pero no hay una política de Estado en función de lo que es reparación para las víctimas del terrorismo. En ese sentido, no habíamos escuchado de un presidente de izquierda o centro izquierda en La Moneda la declaración de que en la región efectivamente hay terrorismo. Lo planteó ayer el presidente, señalando que efectivamente en la región hay hechos de carácter terrorista. De hecho, recordó uno de ellos, quizá uno de los más dramáticos, junto con el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. ¿Qué le parece esta declaración del presidente Gabriel Boric, viniendo además de un sector político que no había reconocido de manera tan clara y específica la condición de terrorismo de la violencia rural? Bueno, sí, yo lo dije hoy día en la mañana en otro medio, que aquí se produce un antes y un después. Producto de que él siempre, y cuando fue parlamentario, él siempre votó en contra de las leyes que podían ayudar a la Araucanía, ya sea la ley de usurpación, la ley del robo de madera, la ley antiterrorista, etcétera. Siempre lo votó en contra, y su sector sí también lo votó en contra. Entonces, de verdad que hoy día se produce un antes y un después. Esperemos que ahora el después se traduzca en medidas que sean acertadas, en medidas que vayan en la línea de terminar de una vez por todas con el terrorismo. Él ayer en nuestra reunión no habló de terrorismo, sino que habló de delincuencia. En lo personal le dije que él, con mucho respeto, por supuesto, a la primera autoridad del país, le hice entender de que lo que aquí había no era delincuencia. Por una parte, sin duda, pero básicamente lo que nos afecta a las víctimas es terrorismo, por lo cual si nosotros seguimos abordando este problema como delincuencia, los resultados que vamos a tener no van a ir en la línea de bajar el terrorismo. Por lo tanto, le pedí que vieran esta situación desde el punto de vista de que lo que existe en la Araucanía es terrorismo, para poder tomar las medidas en función de esa línea, y no de disfrazar esta violencia que existe con palabras para adornarla, sino que tenemos que entender y darnos cuenta que lo que existe en la Araucanía sin duda es terrorismo. Ahora, a su juicio, ¿son todos los hechos que se producen en la Araucanía de carácter terrorista? Pienso, por ejemplo, en el robo de madera. No, Patricio, sin duda que acá en la Araucanía también existe organizaciones que están dedicadas a delinquir, como el robo de madera, etcétera. Pero cuando en plena carretera panamericana 5 Sur, a las 11 de la noche, botan árboles donde se producen accidentes, eso sin duda que es un hecho organizado, un hecho que que quiere cumplir un fin, ¿no es cierto?, que es producir un terror. Gracias a Dios,
las personas que tuvieron los accidentes, que fueron 2 camiones, no sufrieron daños personales, sí daños a la carga. Pero gracias a Dios, daños personales no se produjo. Pero distinto hubiese sido si a esa hora de la noche hubiese venido un vehículo menor con una familia, donde a lo mejor podrían haber venido niños y chocan con la magnitud de estos troncos, podríamos haber tenido víctimas fatales. Entonces, sin duda que existen actos terroristas, quizás no todos, sin duda, pero sí hay actos terroristas y es el gobierno el que se debe hacer cargo de ellos. Alejo, pero a ver, de alguna manera el lenguaje, no estoy descubriendo la rueda con esto, ¿no? El lenguaje construye realidad. Y en el caso de la asociación que usted preside, se denominan víctimas de la violencia rural. Patricio, lo que pasa es que esta asociación fue fundada el año 2012. La realidad del año 2012 a hoy día es muy distinta. Los grupos que están operando hoy día en la Araucanía no son los mismos, o quizás son los mismos, pero han evolucionado con distinto armamento, con distintos procedimientos, con distintas formas de atacar. Ahora, el nombre, sin duda, el lenguaje construye realidad, pero el nombre hoy día básicamente pasa a ser cómo fue creada la asociación, pero el 60-70% de los socios que tenemos nosotros y quizás más son socios que han llegado a nuestra asociación por algún hecho violento y del orden terrorista. Perfecto. Volvamos a la reunión, Alejo. Le preguntaba yo al principio si la reunión efectivamente había cumplido con las expectativas que ustedes tenían. Primero, ¿cuánta gente se reunió con el presidente ayer en Malleco? Mira, en cuanto a expectativas, esperemos que se cumplan las expectativas. Hoy día yo creo que es muy temprano hacer un balance al respecto. Habían 6 víctimas directas y yo que represento a una agrupación que tenemos enrolado hoy día 350 víctimas y cada día lamentablemente vamos subiendo. Por lo tanto, las víctimas que estaban le relataron sus hechos y como te decía, el presidente se vio afectado, tomó nota y está, y según lo que él dijo, que sentía y entendía lo que pasaba. Pero todo esto creo yo que se debe traducir en hechos. Y las víctimas, insisto, como lo dije hace un rato atrás, las víctimas vamos a cumplir 25 años en este conflicto y todavía no existe una ley de reparación. Para nosotros las víctimas es tremendamente importante y urgente una ley de reparación. Así como otras cosas, la excepción del pago de impuestos a los predios que están tomados, eso también no puede seguir. Hay personas que están fuera de su predio hace 3, 4, 5 años, no pueden ni siquiera entrar y siguen pagando contribuciones, o si no el Estado se lo quita, lo remata. Entonces, son puntos que, si bien es cierto, son básico, pero el Estado de Chile todavía no ha tenido una política al respecto. Ahora, ¿hubo respuesta por parte del presidente Alejo a los planteamientos de ustedes o fue solo escuchar lo que ustedes querían contarle al presidente? En gran parte escuchó, pero en su intervención final dijo que en lo personal yo le entregué un borrador de una ley de reparación a víctimas que el gobernador Luciano Rivas se lo había entregado en la mañana en la reunión que él estuvo, y que es el mismo borrador, puesto que este borrador se creó hace 2 años aproximadamente al alero de la Multigremial Nacional, donde trabajaron 6 a 7 abogados expertos en diferentes materias, más la Asociación de Víctimas. Por lo tanto, creemos, sin duda, la realidad de hace 2 años hoy día ha variado, tiene matices distintos, por lo tanto, es un buen texto para poder empezar la base de una ley integral, una ley de reparación a víctimas que sea para todas las víctimas y no para alguna sola.
Ahora, en cuanto a las víctimas, el presidente Boric anunció ayer ahí en el pabellón Araucanía algunas medidas, por ejemplo, la apertura de 2 nuevos centros de apoyo para víctimas de la violencia rural en Los Ángeles, o terrorismo, de acuerdo a lo que planteó también el presidente, en Los Ángeles y Temuco, nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas que vieron afectado su capital de trabajo, que forman parte del programa Apoyo a Víctimas de Violencia Rural, en acuerdo con el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, y estudiar el proyecto Ley de Reparación de Víctimas de la Violencia. Esos fueron los puntos que anunció. Adicionalmente, también mencionó este tema del no pago de contribuciones a quienes tengan sus predios tomados. ¿Qué le parecen estos anuncios del presidente Alejo? O sea, me parecen fantásticos en la medida que realmente se materialicen. El tema de el pago o la excepción del pago de contribuciones, yo lo encuentro que es justicia, digamos. Si yo tengo un predio y no lo puedo emplear, no lo puedo ocupar, el Estado no me puede, por el no pago de contribuciones, no me puede quitar el predio. Por otro lado, el tema de reparación a víctima hoy día. ¿Qué es lo que pasa con la reparación a víctima? La reparación a víctima de partida es a un grupo determinado porque a quienes ejerzan alguna actividad productiva. Ahí ya deja a una gran parte de víctimas fuera de la posible reparación. Segundo, para estas personas que son del área productiva tienen que postular a través de un proyecto, ya sea de Corfo, de INDAP, etcétera, tienen que postular a estos recursos. Para ser víctima uno no postula, es por una falta del Estado de Chile que no logró darme la seguridad que a mí como ciudadano me corresponde. Por lo tanto, es el Estado de Chile el que ha fallado. Y no por eso yo voy a tener que postular a un proyecto para poder resarcir en parte la pérdida que yo tuve, solo en el ámbito material, porque cuando ya tenemos pérdida de vida humana, ahí definitivamente no hay nada que hacer y es muy lamentable. Pero siguiendo con el tema, hay muchas personas que, siendo del área productiva, postulan a algún programa que nos da el gobierno, pero hay muchas personas que no tienen acceso a Internet, algo básico el día de hoy, para bajar un certificado, para sacar algún documento que le exigen, y muchas de ellas quedan también fuera de la posibilidad de tener reparación, entre comillas, insisto, porque no tienen acceso a tecnologías que le exigen, así como otras no tienen ni siquiera recursos para poder salir del campo y venir a la ciudad a postular. En nuestra asociación nos hemos convertido en un ente técnico tremendamente de ayuda a las personas, donde incluso nosotros como asociación armamos carpetas, solicitamos los documentos y llevamos a las víctimas a postular. Pero hay muchas otras que, siendo del área productiva, tampoco acceden a esta reparación porque no tienen las condiciones tanto económicas o técnicas para poder postular a estos recursos. Por lo tanto, es ahí donde yo digo que la ley de reparación a víctimas debe incluir a todas las víctimas. No debe ser la reparación a través de postular algún fondo determinado, sino que debiera ser de que a persona que es atacada, que es quemada, ya sea su domicilio, su herramienta de trabajo, un tractor, un galpón, un camión, el Estado debe hacerse cargo de la reparación de ello. Esto solamente en el tema económico, porque la salud mental de las víctimas es otro ítem que nadie o no mucho hemos reparado, y es ahí donde hay un punto que estamos fallando como Estado de Chile. Fíjate tú que nosotros como Asociación de Víctimas llevamos a la fecha 353 intervenciones clínicas, o sea, 353 contacto directo con las víctimas. Una víctima en este tipo de ataques demora a lo menos 15 a 16 entrevistas con la psicóloga para recién estar en un nivel relativamente aceptable, y el Estado solamente se ha preocupado de reparar en el área económica, no así en el área psicológica.
Por tanto, lo que ustedes plantean, entiendo, de acuerdo a lo que usted me dice, Alejo, digo, es un plan integral de reparación de víctimas. ¿Cómo se materializa en definitiva esto? Me habló de reparaciones económicas. ¿Cuánto debiera ser el aporte económico que hace el Estado? ¿Cómo abordar, por otro lado, este tema que usted plantea como no menor, y efectivamente es así desde mi punto de vista, el de la salud mental, y otros aspectos también que pudieran afectar a las víctimas, ¿no? Bueno, mira, yo, Patricio, creo que primero que todo, si el Estado de Chile tuviera la capacidad de intervenir la macrozona sur, haciendo valer el Estado de Derecho, yo no estoy pidiendo nada más, haciendo valer el Estado de Derecho, te lo aseguro que sería más barato que resarcir y reparar a las víctimas. Te lo aseguro que la situación es así. Lamentablemente hemos tenido, e insisto, no es problema de este gobierno, sino que viene de 25 años atrás. Todos los gobiernos que han estado desde hace 25 años atrás, alguna responsabilidad tienen en la situación que está pasando en la Araucanía. Perdón. Por lo tanto, sin duda que lo que se necesita son recursos para resarcir a las víctimas. E insisto, muchas de las víctimas no necesitan recursos materiales, económicos, que es algo tremendamente importante, sino que necesitan recursos del área de apoyo, en la parte legal, en la parte psicológica principalmente. Por lo tanto, yo no voy a venir a dar política o a decir qué es lo que se debiera no hacer. Yo lo único que le solicito al Estado de Chile y al gobierno en este momento es que estudie la ley de reparación a víctimas que le entregó tanto el señor gobernador de la Araucanía y personalmente se la entregué para que las víctimas en un corto plazo tengamos algún tipo de reparación. El presidente de la República se reunió el martes, entiendo, con la bancada de parlamentarios de la región. En esa instancia le encargó a los senadores García y Quintana presentar un proyecto de acuerdo, dado que hay distintas miradas respecto de las usurpaciones, presentar entonces un proyecto de acuerdo que recoja precisamente estas miradas respecto de esta ley de usurpaciones. ¿Han tomado ustedes contacto con estos parlamentarios para aportar de alguna manera en el desarrollo conceptual de esta propuesta de ley? Mira, en lo personal no hemos tomado contacto con los dos parlamentarios que tú has nombrado. Sí, y yo como asociación de víctimas estamos en una mesa de trabajo justamente por la ley de usurpaciones y que para nosotros es extremadamente necesaria e importante. Se requiere porque hoy día quien usurpa tiene penas muy bajísimas, pasa como, por decirlo así, como un delito muy suave. Por lo tanto, la ley, entre otras cosas, lo que pretende es que quien comete una usurpación tenga penas que sean de carácter de delito. Por lo tanto, cuando alguien pretenda hacer una usurpación, lo piense varias veces antes de hacerlo, porque hoy día es una ley muy antigua la que existe, por lo tanto, entrega penas que hoy ya no van acorde con los tiempos. Hoy día lo que se necesita una ley potente, una ley fuerte que respalde a las policías, ¿no es cierto? Que respalde a quienes vayan a tener que ir a materializar el desalojo y que a los que cometen este delito sean sancionados con con penas que realmente sean efectivas. Para cerrar la conversación, Alejo Price, presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, esta propuesta que ustedes entregaron al presidente de la República contempla también a las víctimas mapuches de la violencia de Estado. Recuerdo, por ejemplo, la condena que hace pocos días atrás en la justicia desarrolló a un carabinero por la muerte de un comunero mapuche. ¿Están incorporados también en esta propuesta de ustedes? Patricio, esta propuesta no distingue, no distingue de etnia, no distingue. Nosotros como asociación tenemos muchos asociados que son mapuches y no se hace ninguna diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, ellos están contemplados. Y yo creo que
hacer diferencia entre uno y otro también nos lleva a agravar un poco la situación que hoy día estamos viviendo. Para nosotros una víctima, sea de la religión, sea del color político, sea de la etnia que sea, para nosotros es una víctima y la abordamos de la misma manera una u otra. Por lo tanto, sin duda que este proyecto o borrador de ley de reparación a víctimas contempla a todas las víctimas del terrorismo. Alejo Aprais, le agradezco muchísimo esta conversación, que tenga buena jornada y vamos a estar atentos. Muchas gracias, por cierto, Patricio, un agrado. Hay que estar atentos ahora a cómo se van a materializar efectivamente estos anuncios y la respuesta en lo concreto, ¿no? En el desarrollo de acciones que va a tener el presidente y su equipo de gobierno respecto de esta propuesta que ustedes y el gobernador le entregaron en la jornada de ayer. Muchísimas gracias, Alejo. Gracias, Patricio. Un agrado siempre estar a disposición de ustedes.